Hola, mi nombre es Ana María Carvajal. Hoy quiero hablarles sobre la evolución de la inclusión desde la década de 1960. Vamos a hacer una comparación entre lo que sucedía a nivel internacional y nacional. También vamos a hablar en cada una de nuestras décadas sobre la evolución del concepto de inclusión y las anclas históricas que sucedieron desde esa década, hablando desde la inclusión y hablando sobre anclas históricas que sucedieron en el momento. Iniciaremos desde la década de 1960. En ese momento vamos a hablar sobre el tema o el ámbito internacional. La Convención contra la Discriminación en la Educación, en la UNESCO de 1960, su fecha de adopción fue el 14 de diciembre de 1960. Su objetivo fue proscribir de toda forma de discriminación en la educación y promover la igualdad de oportunidades educativas. ¿Listo? La importancia es el primer tratado internacional jurídicamente vinculante y dedicado exclusivamente al derecho a la educación. También establece la educación de los estados de garantizar una educación gratuita y obligatoria y de eliminar cualquier forma de discriminación en el acceso y calidad de educación. Por la parte nacional, en el contexto que tenemos de Colombia, en esta década, Colombia no contaba con una legislación específica sobre la educación inclusiva. La educación estaba regida por la Ley 39 de 1903 y la Ley 115 de 1912, que no abordaban la inclusión de personas con discapacidad o necesidades educativas especiales. En cuanto al concepto de inclusión, el enfoque predominante en este momento, pues se hablaba de igualdad de oportunidades, pero la inclusión de personas con discapacidad no era considerada en las políticas educativas. ¿Listo? La educación especial estaba segregada y se brindaba en instituciones separadas. En ese momento, para la parte de las anclas históricas en la inclusión, tuvo la adopción de la Convención de la UNESCO contra la discriminación en la educación en 1960. Y en el contexto general tenemos el aterrizaje de Apolo 11 a la Luna en 1969, marcando un hito en la historia de la humanidad. En la década de 1970, en el ámbito internacional, tenemos la Declaración de los Derechos contra las Personas con Discapacidad. Eso se dio en la ONU en 1975. La fecha exacta de adopción fue el 9 de diciembre de 1975 y el contenido es que reconoce a las personas con discapacidad que tienen los mismos derechos civiles y políticos que los demás ciudadanos, incluyendo el derecho a la educación, el empleo y la participación en la vida social. A nivel nacional, los avances en Colombia, en cuanto a la situación, aunque no se promulgaron las leyes específicas, se comenzaron a desarrollar programas y servicios para personas con discapacidad, principalmente a través del Instituto Colombiano de Bienestar Familiar, el ICBF, y otras entidades estatales. En cuanto al tema del concepto de la inclusión en este momento, el enfoque predominante era que se mantenía el modelo médico de la discapacidad, enfocándose en la rehabilitación y atención en instituciones especiales, sin integrarse el sistema educativo regular. Para el tema de las anclas históricas, en la parte de la inclusión tenemos la Declaración de los Derechos de las Personas con Discapacidad de la ONU en 1975. Y en el contexto general tenemos el fin de la guerra de Vietnam, que también sucedió en 1975, con implicaciones en la parte política, social y de derechos humanos a nivel global. En la década de 1990, en la parte internacional, tenemos la Declaración de Salamanca y Marco de Acción de la UNESCO en 1994. Su fecha fue del 7 al 10 de junio de 1994. En el contenido, promueve la educación inclusiva, instando a los gobiernos a integrar a todos los niños, independientemente de sus condiciones físicas, intelectuales, sociales, emocionales, lingüísticas u otras en escuelas comunes. En el tema nacional, en Colombia tenemos la Ley General de Educación, que es la Ley 115 de 1994. Su fecha de promulgación fue el 8 de febrero de 1994 y en su contenido establece que la educación es un proceso de formación permanente, personal,
cultural y social y que reconoce la atención educativa a personas con limitaciones físicas, sensoriales y psíquicas. Eh, el concepto de inclusión en este momento tiene un enfoque predominante de la transición del modelo médico al modelo social de la discapacidad, reconociendo la necesidad de adaptar el entorno educativo para entender o atender la diversidad de los estudiantes. En las anclas históricas, en cuanto a la inclusión, tenemos la Declaración de Salamanca de 1994. En el contexto general tenemos el fin de apartheid en Sudáfrica de 1994, simbolizando avances de igualdad y derechos humanos. En la década del 2000, en la parte internacional, tenemos la Convención sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad de la ONU del 2006. La fecha de adopción de esto fue el 13 de diciembre del 2006. En su contenido se promueve, protege y se asegura el goce pleno y de condiciones de igualdad de todos los derechos humanos por parte de personas con discapacidad, incluyendo el derecho a la educación inclusiva. En la parte nacional, en Colombia tenemos la Ley 1145 del 2007, su fecha de promulgación es el 10 de julio del 2007 específicamente, y en su contenido vemos que él crea el Sistema Nacional de Discapacidad, estableciendo mecanismos de coordinación y articulación para garantizar los derechos de las personas con discapacidad en Colombia. ¿Listo? En este momento o en este punto, el concepto de inclusión, donde se enfoca predominante, es la consolidación del modelo social de la discapacidad, enfatizando la eliminación de barreras físicas, actitudinales y comunicativas en el entorno educativo. En cuanto a las anclas históricas, en la parte de la inclusión tenemos la adopción de la Convención sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad de la ONU en el 2006. Y en el contexto general tenemos la crisis financiera global del 2008, afectando políticas sociales y educativas en diversos países. En la década del 2010, a nivel internacional, tenemos la Agenda 2030 y los Objetivos del Desarrollo Sostenible de la ONU en 2015. Su fecha de adopción fue el 25 de septiembre del 2015. En su contenido, el ODS 4 busca garantizar una educación inclusiva, equitativa y de calidad, promoviendo oportunidades de aprendizajes a toda la vida y para todos. A nivel nacional, en Colombia tenemos la Ley Estatutaria 1618 del 2013. Su fecha específica de promulgación es el 27 de febrero del 2013. En su contenido establece disposiciones para garantizar el pleno ejercicio de los derechos de las personas con discapacidad, medidas específicas en el ámbito educativo. En este punto o en esta década, el concepto de inclusión en su enfoque predominante fue el reconocimiento de la inclusión como un derecho humano fundamental, abarcando no solo la discapacidad, sino también otras formas de diversidad como género, etnia y orientación sexual. En las anclas históricas tenemos en la parte de la inclusión la adopción de la Agenda 2030 y los ODS del 2015. Y en el contexto general tenemos el Acuerdo de Paz en Colombia en el 2016, marcando un nuevo enfoque en las políticas sociales y educativas del país. En la década del 2020, en el ámbito internacional, el impacto de la pandemia del COVID-19, la situación, el contexto es la pandemia evidenció y exacerbó las desigualdades en el acceso a la educación, afectando especialmente a estudiantes con discapacidad y de comunidades vulnerables. A nivel nacional, en Colombia tenemos las estrategias de educación inclusiva en el contexto de la pandemia. Las acciones que se tomaron en ese momento o en esa década fue la implementación de medidas para garantizar la continuidad educativa de estudiantes con discapacidad, incluyendo adaptaciones curriculares y uso de tecnologías accesibles. ¿Listo? En este punto o en esta década, el concepto de inclusión, su enfoque predominante, es el énfasis en la resiliencia y adaptación del sistema educativo para atender las necesidades de todos los estudiantes y en contextos de crisis.
En esta década, la ancla histórica sobre la inclusión es el desarrollo de estrategias de educación inclusiva durante la pandemia COVID-19. Y el contexto general claramente es la pandemia COVID-19 que se desarrolló, surgió, sucedió desde el 2020 hasta el 2022 con profundas implicaciones en todos los sectores de la sociedad. Muchas gracias por acompañarme en esta línea de tiempo de lo que es el enfoque o la evolución de la inclusión desde la década de 1960 hasta el presente. Muchísimas gracias.